Seguro que han oído hablar de Sinbad el marino, ¿verdad? Sus leyendas son, bueno, legendarias. Pero, ¿y si les dijera que detrás de esa suerte increíble, de cómo sobrevivía a todo, había en realidad una fórmula secreta? ¿Como un patrón que se repetía una y otra vez? Bueno, pues justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desmenuzar ese secreto. Para entender todo esto, tenemos que empezar con una pregunta clave. Es, literalmente, el punto de partida de toda la historia de Sinbad. Y ojo, porque su respuesta es lo que desata todas sus aventuras. Así es. Para un joven Sinbad, la herencia de su padre no fue algo para cuidar, para nada. Fue más bien como un boleto dorado para una vida de puros lujos y excesos. Y este es su primer y más grande error, el que lo cambia todo. Y es que aquí es donde arranca la historia de verdad. Pero no porque Sinbad quisiera salir a explorar el mundo, ¿qué va? Fue por pura necesidad, una necesidad desesperada. Este es el camino que lo lleva de ser un millonario a un fugitivo lleno de deudas. Imaginen la escena. Su padre, en su lecho de muerte, le deja una fortuna, pero con una advertencia súper clara. La intención era buena, claro que sí, pero el resultado, fue completamente diferente. Así de simple. Una frase corta que lo resume todo. Sinbad básicamente escuchó el consejo de su padre y lo ignoró por completo, desde el minuto 1. Y bueno, se lanzó de cabeza a una vida de gastos sin control. Piensen en ropa nueva, la comida más cara, fiestas todas las noches. Y claro, rodeado de amigos que solo estaban ahí para comer y beber gratis. El resultado, en apenas un año, la fortuna de su padre, se esfumó. Y como era de esperarse, los problemas no tardaron en aparecer. De repente tenía a los comerciantes tocando a su puerta, enojadísimos. Se había quedado sin un centavo y con deudas gigantes. Su única salida era huir y de alguna manera encontrar la forma de recuperar todo lo perdido. Esta desesperación por el dinero es lo que lo empuja a convertirse en marinero. Pero aquí pasa algo increíble. Sin quererlo tropieza con una especie de patrón. Un ciclo que se repite y que curiosamente siempre lo lleva a la aventura y a la riqueza. Y aquí lo tenemos, el ciclo de Sinbad. Esto es, en esencia, el resumen de casi todos sus viajes. Paso 1. La partida. Sale de casa buscando fortuna. 2. El desastre. Siempre hay una tormenta, un naufragio, un monstruo, algo sale mal. 3. La odisea en la isla. Termina solo, varado en una tierra extraña. 4. El escape ingenioso. Se le ocurre una idea increíble para salir de ahí. Y 5. El regreso rico. Vuelve a casa, sí, con más dinero que antes. Ok, este ciclo es básicamente el motor de todas sus historias. Pero para que quede más claro cómo funciona en la vida real, en la vida de Sinbad, vamos a ver un par de ejemplos que son de verdad fantásticos. A ver, su primer viaje. El desastre llega de una forma espectacular. Imaginen esto. Sinbad y su tripulación ven una isla. Desembarcan, todo parece perfecto. Decidan hacer una fogata para cocinar y de repente la isla empieza a moverse. Claro, porque no era una isla, era una ballena gigante. La historia lo cuenta con una simpleza casi infantil. ¿Y cómo escapa? Aquí viene el escape ingenioso. Salta un barril de madera justo cuando la ballena se hunde y queda ahí, flotando a la deriva en medio del océano. ¡Increíble! Y el ciclo vuelve a empezar. En su siguiente viaje, sorpresa, otro problema en el mar y Sinbad termina de nuevo solo en una isla. Ahí se encuentra con algo, una especie de piedra gigante, blanca y muy lisa. Él piensa que es solo una roca enorme. Pero no, claro que no era una piedra. Era un huevo, y no cualquier huevo. El huevo de un roc, un pájaro mítico gigantesco. Y justo cuando llega la mamá pájaro, empieza la siguiente etapa del ciclo, la odisea. Esto es genial porque ilustra las siguientes dos fases a la perfección. La odisea, el ave gigante sin darse cuenta lo deja en un valle inaccesible, lleno de diamantes, sí, pero también de serpientes enormes. Y el escape, a Sinbad se le ocurre una locura. Se amarra un pedazo de carne esperando que otro roc lo vea, lo agarre y se lo lleve volando fuera del valle. Y lo más increíble es que ¡le funciona! Y con eso, el ciclo se cierra una vez más. A pesar de los peligros mortales, Sinbad sobrevive y, por supuesto, regresa a Bagdad con una fortuna en joyas, listo para gastarla y, eventualmente, repetir todo el proceso.
Pasan los años y Sinbad sigue en las mismas. Gana fortunas, las pierde, vuelve al mar. Pero en su último viaje algo cambia. Aprende una lección diferente, que no tiene nada que ver con oro o joyas. Este viaje final empieza de una forma que ya nos suena familiar, ¿no? Rescata a una mujer, Yasmín, pero luego, ¡pum!, los capturan unos piratas, los venden como esclavos y los obligan a cazar elefantes para quitarles el marfil. Todo parece indicar que estamos viendo el mismo ciclo de siempre. Pero, justo aquí es cuando la historia da un giro que nadie se esperaba. Por primera vez en todos sus viajes, el patrón se rompe. El ciclo no se completa como siempre. Y aquí está la clave. En lugar de tener que luchar contra un monstruo, los elefantes, los mismos que tenía que cazar, le muestran compasión. Lo guían a él y a Jasmine a un lugar secreto, una cueva llena de marfil, un cementerio de elefantes. Básicamente, le entregan el tesoro sin necesidad de violencia. Y bueno, gracias a este acto de compasión de los elefantes, Sinbad consigue una riqueza que ni se imaginaba. Con tanto marfil, compra su libertad, se gana el respeto de su antiguo amo y por supuesto tiene de sobra para volver a casa. Pero el verdadero cambio está aquí. Esta es la gran revelación de Sinbad. Cuando vuelve a Bagdad, ya no es el mismo. No se gasta el dinero en fiestas ni lujos, no. Lo que hace es compartirlo con la gente que no tiene hogar. Por fin entiende que el verdadero tesoro no es tener mucho dinero, sino poder ayudar a los demás. Y todo esto nos deja con una última reflexión. ¿Cuál es el verdadero propósito de la aventura? Para Sinbad, al principio, era acumular tesoros, pero al final se dio cuenta de que se trataba de encontrar sabiduría. Quizás de eso se trata todo, ¿no? No de lo que juntamos por el camino, sino de la persona en la que nos convertimos.